Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de Casa. Muy buenas, Pepe. Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en la Comunidad Valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez. Susana Pérez, del equipo Río Miera, ha sido la ganadora de la tercera prueba de la Copa Mediterránea Hyundai Corio Car, la Volta a Gandia Fémines. Le han acompañado en el podio Marí Fratas y Mireia Orengo, del equipo Beniopa. En el Parc de les Hortes de Ibi se acogió la Juguete Bike Kids. La prueba, organizada por el Club Ciclista Mountain Bike Reyes Magos Ibi, estaba reservada a las escuelas de ciclistas BTT y ha contado con 244 bikers. Los vencedores han sido Jordi Sánchez, del grupo Dos Rodes, y Noa Alderete de Javia, en infantiles de segundo año. Y para acabar, Héctor Álvarez, del equipo Lucta Grupo Sime, ha sido el ganador del trofeo Ayuntamiento de Castellnovo, sexta y última jornada de la Copa Cadete Manrubia, que ha tenido 57 kilómetros de recorrido. Adrià Pericas, del equipo Purito, se ha llevado el maillot amarillo con 6 segundos de ventaja sobre Héctor Álvarez. Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón profesional? Bueno, luego vamos a hablar de las noticias con Paco Fran, de algunas carreras disputadas y otras del futuro, pero antes yo quería comentaros que esta semana pasada he estado viendo un par de documentales con temática de ciclismo y os los quería desrecomendar para que procuréis no perder el tiempo en verlos, ¿no? Interesante noticia. Que siempre está bien para no perder. Siempre. Es una manera de ganar tiempo. El primero de ellos es el de las víctimas de Indurain. No sé si lo habéis oído hablar, en Movistar, claro. Que en él hablan periodistas, básicamente, sobre lo guay que era Indurain, dejando ganar a los demás, sin apenas escenas reales, aportando cero información a lo que todos ya sabemos. O sea, es un repaso malísimo en el que no hablan ni con todos sus rivales, porque Rominger no sale en el documental, que es uno de sus mayores rivales. Sale Buño, sale Chiappucci. Destacar, por ejemplo, que Buño no conserva nada de su época ciclista. Es un personaje curioso. Bueno, sí. Ese sí que lo he visto. De refilón, me fijé que estaba Buño y estaba Chiappucci allí y lo vi. Y efectivamente es como tú dices, faltaba pues Rominger, y Ugrumov también salió poco, y realmente no nos cuentan a fondo esos adversarios de Indurain, cómo perdieron o por qué ganaba Miguel. Sí, no cuentan nada. No lo cuentan a fondo porque hay muchas cosas que hablar ahí. Es más, se hartan a decir lo que dejaba Indurain ganar, ¿Le has preguntado alguna vez a Indurain por qué eso que se hartan a decir los periodistas, porque se lo han inventado, cuál era su táctica, por qué en esta disputó o no disputó? Porque eso, ¿qué menos que sacar unas declaraciones de ese tipo? Pues Indurain ni sale en el documental tampoco. Hombre, a mí, yo no he visto el documental, pero sí que he compartido momentos con Claudio Chiappucci, cuando venía a Valencia con Iván Basso, cuando Iván Basso estaba empezando ya en el mundo profesional, que ya era campeón del mundo sub-23, y salió con la peña nuestra, con la peña de la universidad varias veces, y alguna que otra vez, pues sí que estoy hablando con él, el tema de Miguel Indurain, justamente el por qué Miguel Indurain influía tanto en sus oponentes
donde de alguna manera los tenía un poco presos del pánico. Y Chiappucci sí que me comentó, bueno, cosas que ha dicho muchas veces en prensa, donde que él cuando salía, dependiendo el día, había etapas que no sabía ni lo que iba a hacer. Dice, había etapas que me planteaba, bueno, ataco desde el principio, y no me funcionaba. Otras etapas, pues, voy a atacar en el último puerto, y no me funcionaba. Dice, bueno, atacaré bajando, y no me funcionaba. Dice, es que Miguel no era un campeón, era un supercampeón. Y le ataqué por activa y por pasiva. En todo momento me planteé absolutamente todo. Y no fui capaz de ganarle. Dice, ante esa realidad, lo único que hay que hacer es felicitar al campeón. Esas fueron palabras que me dijo a mí Chiappucci. Sí, bueno. Delante de Iván Basso. Chiappucci era un tío alocado totalmente, porque en la etapa famosa de Sestries, por ejemplo, su director le estuvo diciendo desde el coche, deja de hacer el tonto, para y vete para atrás. O sea... No, esa etapa en concreto, yo tengo el orgullo y el honor de haber estado allí. Yo estuve en el año, creo que era 92, el Tour de Francia acababa una etapa en Italia, en Sestriere, como tú dices, después de subir 4 o 5 puertos a las cotas de 2.000 y pico metros, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que esa etapa pasará a los anales de la historia del ciclismo como la etapa más impresionante del ciclismo moderno. Hay 2 o 3 que se pueden comparar, pues lo del pico de la Finestre con Froome, que se fue y ganó ese Giro, pero bueno, esa etapa hizo 200 y pico kilómetros solo porque se escapó a 4 kilómetros de la salida. Efectivamente, como tú dices, el jefe de equipo, el director, le estaba continuamente diciendo que se parara, que era un loco, que total, iba el cuarto o quinto de la general, estaba a 4 o 5 minutos de liderato y que no podía ir solo. Y el tío, pues, puerto, y cuando se dio cuenta Indurain de que le peligraba, a lo mejor, que se acercara a Maillot Amarillo, que fue en la subida de Sestriere, pues claro, Indurain se quedó ya despanzurrado, es decir, se agotó. Y Chiappucci consiguió llegar a la meta con 1 minuto de ventaja y se oyó la ovación más clamorosa que se ha dado nunca en la historia del ciclismo. Casi 800.000 personas que había allí y en la meta aplaudiendo a un italiano que ganaba una etapa épica, saliendo ya 200 y pico kilómetros, una etapa reina del Tour, y que había conseguido llegar antes de Indurain. Pero si es que además Chiappucci tiene el mérito triple del resto de gente, porque no es un tío que sea un portento físico, ni ha destacado en nada, ni en super escalador top, ni en contra... nada. O sea, era un tío, digamos, del montón, por decir algo, bueno, del puesto 20. Tampoco del montón. Pero lo que le hacía sobresalir era su cabeza, no su físico, sí. Que era, mira, a lo que sea. Sí, atacaba siempre. Era como nuestro Óscar Pereiro, el año que ganó de rebote, ganó la Vuelta a España, pues ahí el Tour de Francia, pues resulta que era un hombre que siempre atacaba, todo el día atacaba. Con una especie de Alaphilippe, todos los días atacando, y su hándicap es que Indurain, aparte de que en montaña le podía ganar un poco, en contrarreloj lo doblaba, porque la contrarreloj salían a 3 minutos y lo pasó. Entonces, claro, el hecho de que pasara a Chiappucci una contrarreloj saliendo por detrás, eso le tenía ya perturbada la mente y ya no podía decir, yo no le puedo ganar a este tío. Y luego Buño, como tú dices, ha quitado todos los recuerdos que tiene, se los ha dado a casa a su madre, porque no quiere ver nada, porque lo pasó francamente mal. Buño fue un corredor que cuando salió, no sé si os acordáis, es el único corredor de la historia, no sé si Coppi también lo pudo hacer, que desde el primer día hasta el último vistió la maglia rosa en un Giro que ganó. Ahora, un hombre que andaba bien, subía bien, rodaba perfectamente, hacía buenas contrarreloj. Y claro, Indurain coincidió con él en aquella época y lo secó, que le amargó la vida. De hecho, este hombre tiene un recuerdo amargo de aquella época. Si hubiera tenido la cabeza loca de Chiappucci, sí, en su cuerpo, igual habría sido otra cosa. Bueno, además... pero es que los grandes campeones se forjan por la unión de su condición física y mental. Porque un gran campeón se define por eso. Sí, hombre, porque si no tienes primero capacidad de sufrimiento en este deporte, es fundamental la capacidad de sufrimiento y la capacidad psicológica para afrontar los retos que te marca cada día en una gran cita de 3 semanas.
Entonces, si tú te hundes y si eres un gran potente físico y mentalmente te hundes, no eres nadie. Efectivamente. Bueno, ya para terminar con esta desrecomendación, decir que básicamente tampoco te saca escenas de esas tours o de esos eventos y simplemente son periodistas hablando, o sea, la cara del periodista contando lo que él piensa de la grandeza de Indurain. Primera desrecomendación. La segunda es la temporada 3 del Día Menos Pensado, el documental sobre el equipo Movistar. Llevaba una temporada, la primera temporada del documental no se la llegasteis a ver, fue muy buena, explicaban cosas de cómo funcionaba el equipo, de historias que habían tenido y tal, pero esta tercera temporada básicamente son 4 capítulos de entre 30 y 40 minutos en que se podría decir que es un salsa rosa en el que todos los 4 capítulos son el tema Miguel Ángel López, Superman. Básicamente, que dices, pero, o sea, no hay cosas que contar sobre el ciclismo, cómo analizas los datos, cómo, yo qué sé, qué desarrollos pones, a dónde vas, qué tácticas, o sea, nada, cero de todo eso, que dices, pero esto bueno, es que depende también para qué tipo de público... Bueno, está claro que no es para gente que le guste el ciclismo. No, claro, por eso te digo, que depende el enfoque que le haya dado el director. Bueno, el director de Movistar en los últimos años no es director de equipo, es un conductor de taxi, es el que lleva el coche. Porque si os fijáis bien, las decisiones son un poco alocadas siempre. Bastante lamentables. Lo que dejan entrever ahí, unas reuniones de autobús en las que no dicen nada, haced lo que queráis, ya se verá. Una cosa que digo, yo no me imagino un equipo potente haciendo eso, en vez de tener una táctica, tú, atento a esto, tú, pam, pam, pam. O sea, es que me parece una cosa... Visto lo visto, es lo que se está comentando, vosotros pensáis... Y no he terminado, Pepe. No, yo no. Me refiero en cuanto a las tácticas de equipo y demás antes de cada etapa. ¿Vosotros pensáis que Alejandro Valverde, en un equipo ciclista bien organizado, bien diseñado, porque para mí, Movistar, como equipo, ha habido momentos que ha tenido 2, 3 gallos ahí en el corral, pero peleándose entre ellos? El de Valverde es un poco Chiappucci, mentalmente. Entonces él se le ha dado un poco igual que le hayan dicho... Pero yo creo que si Valverde hubiese tenido un Ineos, hubiese tenido un Jumbo Visma, hubiera sido... Habría ganado más seguro, yo creo. Claro, hombre, sí, lo que tú dices es cierto, pero es que un señor a los 42 años que va a hacer ya, pues bueno, lleva 4 o 5, que es cuando se ve un poco pues, el desnorte del equipo. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar de equipo, es como un jugador de fútbol que es mayor, se quiere jubilar en su equipo, ¿sabes? Entonces, él no se ha planteado tampoco irse porque está bien pagado, le pagan bien, le tratan bien, gana lo que puede, hace lo que quiere. Pero bueno, como tú dices, tú imagínate con 37, 36 años, y Valverde ficha por un Ineos, claro, le llevan en palmitas con los 25 corredores buenísimos que tiene el Ineos, él hubiera ido a carreras a ganarlas para trabajar para él todos con una dirección como Dios manda. Hubiera ganado muchísimas cosas, ¿eh? Porque para mí, bueno, claro, el Movistar, te tienes que retrotraer la época buena del Reynolds, Banesto y tal. Claro, Banesto y Reynolds, esa etapa fue fructífera porque tenían un Perico Delgado, luego tuvieron a Miguel Indurain, pero después de Miguel Indurain ha tenido a grandes corredores, a grandísimos corredores, pero para mí siempre ha faltado ese equipo, pelear a nivel de equipo, no a nivel individual, por las grandes citas, porque a Alejandro Valverde... bueno, también las clásicas que ha ganado, pues siempre los has visto casi medio suelto en el pelotón, a un compañero, dos, tal, a mitad de carrera, pero siempre en la parte final, en la parte resolutiva, a otros sí que veías que todavía le quedaba algo de equipo. Y Alejandro Valverde se ha tenido que buscar la vida casi siempre a nivel personal y dando codazos para poder optar a los grandes triunfos que ha tenido. Es cierto, eso es cierto. De etapas de un día. Pues eso es cierto, efectivamente. Bueno, y siguiendo con el documental, hay otra cosa que me parece increíble, de niñería total, de un nivel de niñería increíble, que es que normalmente se apoyan en escenas de las retransmisiones para ir viendo pues esa etapa, qué pasó, tal, no sé qué.
¿Os acordáis que en la temporada anterior de El Día Menos Pensado, en la etapa de la cobatilla, Carlos de Andrés y Perico Delgado pusieron ahí diciendo que vaya táctica del Movistar, que están ayudando a Roglic, pudiendo jugar a ganar, tal. Se metieron un poco con la táctica. Sí. Pues en esta temporada, vamos, yo lo entiendo a modo totalmente venganza, no hay ni un segundo de la voz de Carlos de Andrés ni de Perico Delgado. Cuando todas las temporadas han utilizado solo las voces de Eurosport, solo a Javier Ares o a Eduardo Chozas, lo que sea, que dices, ostras, me parece una cosa completamente ridícula en venganza a los de Televisión Española. De niño total. Hay algún otro detalle también, como Eusebio Unzoe, muy enfadado cuando se bajó de la bici Superman López, sí, que a él no le había pasado nunca nada igual en 42 años de carrera, y a lo mejor me tienes que recorrer tú, Paco Fran, pero Indurain se retiró de la vuelta porque le salió de las narices. Sí, no. Además, en un hotel que hay, llegando a Cangas de Onís, antes de acometer los lagos, sí, se bajó y se metió en un hotel. Y la gente decía, ¿qué ha pasado? Pues decía, oye, que no sigo, no quiero venir a la Vuelta a España, me habéis obligado a la Vuelta a España, no estoy preparado para ganar ni para quedar bien. Una vez que corro la Vuelta a España, porque hace 7, 8 años que no había corrido, no lo había ganado nunca, no quiero hacer lo ridículo y me voy. Y ahí se acabó la historia. Pero, Paco, si no hubiera sucedido ese hecho, el obligar a Indurain a correr esa Vuelta a España, ¿Indurain hubiera corrido algún año más? No, Indurain, si veis la evolución en el Tour, los 5 Tours que ganó, el último que ganó le costó bastante ya. Y el siguiente, y ya tenía Bjarne Riis, sí, que iba, bueno, con un alpiste especial, parece ser, según ha confesado él, y subiendo Takam con el plato, el hombre le veía las piernas y decía, ¿yo dónde voy con este? Si yo no me puedo tomar más, a mí yo tengo un poco de Ventolin, que tengo asma y tal, aquí va todo el mundo hasta arriba. Sí. Y acabó el Tour de mala manera, en la etapa que le prepararon en Álava, pasando en Pamplona, que llegaba a su pueblo, que subía por Francia, por los Pirineos, el puerto este que hay en Pamplona tan duro, no me acuerdo cómo se llama. Pues oye, ahí perdió ya 10 minutos y llegó a su pueblo 10 o 12 minutos. Entonces ya acabó el Tour de Francia de mala manera. Y luego venía la Vuelta a España y dijo, no quiero ir. Tienes que ir porque, oye, aunque te retires, tienes que ir porque tú eres la marca del equipo y tienes que ir. Y el hombre no quería ir y al final se largó sin terminar. Efectivamente. Eso sí que es salir de mala manera de un equipo... del equipo, porque también Perico Delgado, Miguel Indurain y Alejandro Valverde han sido corredores. Bueno, Perico Delgado no, porque al final se fue a otro equipo, que prácticamente eso han estado a las órdenes de Eusebio Unzúe. Bueno, y ya para terminar, lo único bueno que podría decir del documental este son en total unos 10 minutos que dedican al ciclismo femenino, con Van Vleuten y Emma, que es una pasada lo de las chicas estas, como la Van Vleuten es una pasada, cómo se esfuerza la tía, cómo está siempre ahí dándolo todo, bueno, es una máquina, sí, es una Valverde total la chica esta. Totalmente. Pues a eso le dedican, 10 minutos, yo creo que ya ha sido generoso, 7 minutos en total en los 3 episodios de 40 minutos, eso es lo único bueno, el resto, olvidaros. Pues sí, pues mira, no lo vamos a ver ya. Bueno, es una recomendación para no perder tiempo esta Semana Santa. ¿Alguna noticia más? Nada de Paco? momento, Pepe. Bueno, pues iba a decir que la semana que viene más. La semana que viene tenemos ahora 2 semanas por delante, donde por motivos de calendario laboral tenemos festivo. Así es que hasta después de Semana Santa y San Vicente. Me refiero en cuanto a las noticias. Nosotros hoy seguimos. Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta. Síguenos en Twitter, @todociclismoupv. Hace unos días, ¿recuerdas, Pepe, que alguien puso en el grupo que tenemos para organizar un poco los programas una noticia sobre unas multas que habían puesto a unos ciclistas de 600 euros por que les habían dicho, che, ¿por dónde venís? Parece que veníais por una senda y no por tal, 600 euros de multa.
y nos quedamos así diciendo, ostras, ¿cómo funciona esto? Qué así, barbaridad. Exacto, así que... Lo recuerdo y la exclamación mía que dije, digo, qué barbaridad. Sí. Pues hemos llamado a nuestro especialista en mountain bike, que es Alfons Bayonas, para que nos explique un poco cómo está el tema este de la normativa por montaña y que nos cuente qué nos puede caer si nos despistamos. Alfons, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, ¿a ti te han puesto alguna multa ya? A mí no, y espero que tarden en llegar. Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿No se puede circular por ninguna senda con bicicleta de montaña? ¿O eso depende de la zona, el parque, no sé qué? Correcto, depende de la zona, el parque y las ganas que tengan de vaciar talonarios esta gente. Partimos de un punto básico para entendernos, que es la calificación del terreno por el que nos movemos. Los terrenos con máxima protección son los parques nacionales. Parques nacionales, pues hay varios por toda la península, por todo el estado. En la Comunidad Valenciana en concreto no hay ninguno. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos solo uno, que está arriba de todo en el Pirineo, el parque de Aguastortas, donde se hace, por cierto, la Pedal de Foc. Pues eso es parque nacional. Y después, por debajo, una categoría por debajo, están los parques naturales, que de estos sí que tenemos en todas las comunidades. Y es el caso de los ciclistas que comentas que multaron. Entonces, dependiendo de cada administración y de cada regulador, entendemos por regulador los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña, la Guardia Civil o el Seprona en Valencia, por ejemplo, y las ganas que tengan de meterse o no a multar a la montaña, pueden o no pueden multar. Entonces, el otro punto de partida es el tamaño del camino por el que vamos, que eso es otra de las luchas totalmente ilógicas que hay, que es que la regulación dice que no se puede circular por caminos inferiores a 3 metros de ancho. Eso es lo que dice la regulación. El sentido común dice lo contrario. Entonces, partimos también de la base de que cuanto más ancha es la caja del camino, el ancho rodable de un camino, a más velocidad se puede ir. Si lo que pretenden es acotar la velocidad a la que van los ciclistas por tema de convivencia con otros usuarios, por el degradamiento del terreno y demás, a más velocidad, más degradamiento. Entonces entramos en las incoherencias de esta ley. Y en el caso este de los ciclistas, además hay otro condicionante, que es que no les vieron físicamente en un camino, en un sendero, en un camino estrecho. Les vieron en el camino a donde iba a parar ese sendero. Y ellos se justifican con que no venían del sendero, venían de la propia pista. Entonces, el que les dio el alto, que les paró y les multó, no podía saber de dónde venían y intuyó que a él le parecía bien que venían de aquel camino. Con lo cual es totalmente arbitrario y fuera de ley lo que les han hecho. Otra cosa es que aquí el que tiene la palabra prioritaria es el que les ha multado. Con lo cual ahora tendrán que hacer un recurso y quien es juez y parte es quien decidirá si es correcto o no lo que han hecho. Con lo cual, a posteriori vendrá otro recurso en la instancia superior y demás. Entonces, has dicho que había parques nacionales, por debajo de ahí, parques naturales, y digamos que ya por debajo ya sí que se permitiría, tú puedes ir en una senda y nadie te puede decir nada, si no es parque natural, por lo menos. Sí. Si no es parque natural, no debería estar regulado. Ni el Seprona ni nadie caso, te puede decir nada, en principio. Bueno, si estás en una zona en concreto de alta protección porque hay una nidificación de alguna especie, sí, o porque es época de polinización, o por algún caso concreto en una zona puntual, se entiende que no se debería de circular por ahí. Pero es de sentido común. O sea, si estás entrando en el hábitat de un animal protegido, el que sobra ahí eres tú, vayas a pie, en bici o en patinete. Sí. Eso está, ahí no se podría ni caminando, o sea, tampoco si es una zona protegida. En teoría. Pero tal y como han hecho la ley, los que entran caminando o con críos o con animales o con lo que sea, pueden entrar.
En cambio, los que vamos en bicicleta, por el simple hecho de llevar una bicicleta entre las piernas, no podemos entrar. Hombre, a mí la verdad es que me parece que todo el que vaya por caminos de esos, sendas o lo que sea, vaya andando o vaya en bici, en realidad está ayudando a que no se pierda el camino. Porque si no, eso en 2 años se cierra y ya no se puede ir por allí. O sea que todo me parece que es parte de... Sí, exacto. Buenos días, Alfonso. Soy Paco Frank. Buenos días. Te estoy escuchando con atención y sé que esto es un verdadero problema. Como sabes, hay cada vez más gente que utiliza bicicletas de montaña, las de TT e incluso eléctricas, y el parque de ciclistas que salen a los parques naturales, a los parques nacionales, no creo, aunque algunos también, y en la montaña en general, es de varias decenas de miles, un sábado o un domingo. Entonces, ¿tienes idea del número de multas, el porcentaje de gente que se ve sorprendida porque le denuncian? Porque yo creo que cuando sale en la prensa y es noticia, es porque uno ha dicho que le han denunciado. ¿Pero tú crees que habrá muchos casos más aparte de eso? Yo lo que me consta, por lo que he preguntado, es que... No. Directamente ya te lo confirmo yo. No hay muchos casos. No hay los muchos. casos se pueden contar con los dedos de las manos. Me consta, por mis contactos que he tenido aquí con el Seprona, aquí en Valencia, pues oye, se suele hacer bastante la vista gorda o mirar de perfil, porque saben que un ciclista... acabaron con las motos de montaña que hacían un ruido ensordecedor, incluso podían provocar algún incendio, pero la bicicleta... Perdona que te corte. Dime. Las motos o los vehículos motorizados, motos, quads, coches y demás, es lógico que no puedan entrar a la montaña justamente por eso, porque llevan un motor de combustión que tiene un consumo, tiene una contaminación, degradan muchísimo más el terreno. Eso es un mundo aparte. Eso tiene su lógica que lo prohíban. Y los con una bicicleta hay estudios que demuestran que la degradación del terreno es equivalente al ir a pie. Con lo cual, deberían de prohibir antes la gente que hace Nordic Walking, que pasa del equivalente de ir a pie a clavar 2 palos a cada paso. Y eso sí que están degradando muchísimo más el terreno con una bicicleta. Sí, bueno, en cambio, esos no los prohíben. Alfonso, yo te seguiré contando mis impresiones que coinciden prácticamente en lo que tú acabas de decir, que aquí, pues, oye, la Seprona alguna vez, a lo mejor se le ha ocurrido parar a alguien, y es bajo denuncias de gente de los pueblos afectados que se quejan no de que tú eres un peligro para el parque natural y para la naturaleza, sino que mucha gente va a coger setas o va a pasear y los ciclistas pasan muy fuertes en las bajadas. Entonces, ese argumento es lo que se me ha dicho a mí. Entonces, es una interacción entre la gente que va a pie, que les molesta que pase una bicicleta a una velocidad enorme. Y incluso te contaría un caso concreto, aquí en el Parque Fluvial del Turia, pues bueno, como el camino era estrecho y por ahí tenían que ir la gente a pie, paseando los perros, los ciclistas e incluso los caballos, pues bueno, se dedicaron a poner chinchetas para que las bicicletas no pasaran por allí, porque como el camino tenía 3 o 4 metros solo, bajaban fuertes y a la gente que iba paseando le molestaba. Es decir, que es una interacción entre la protesta ciudadana y la guardia de Seprona, y yo creo que la sangre no va a llegar al río, porque como tú dices, los casos son esporádicos. No, sí que llegará al río, porque lo que se está fomentando desde las administraciones es una bicifobia que se está extendiendo en todos los niveles. Y ahora, por ejemplo, has puesto otro ejemplo muy claro de algo que está prohibido. La gente que va a coger boletus o espárragos, eso está prohibido en un parque natural. No pueden hacerlo. Pero como se ha hecho toda la vida y vas a pie tranquilamente, silbando, mirando el paisaje, y mira, qué bonito, lo cojo y me hago una tortilla después. Pues la gente se piensa que eso lo pueden hacer y eso está prohibido. En cambio, cuando alguien les pasa en bicicleta por al lado, ese es el que está haciendo algo ilegal. Cuando está yendo en una pista de 3-4 metros, como comentas, que es totalmente legal, y lo único que debería hacer, por sentido común, es respetar la velocidad y cuando se cruza con alguien, aminorar y ceder el paso. Las normas de la montaña son claras. La prioridad del peatón, seguido del que está en camino de subida. Pues el que va bajando ha de frenar. Sentido común, no tiene otra cosa. El que no lo respeta, no lo respetará yendo en bici, yendo a pie, yendo a caballo o yendo en patinete, porque es la persona la que no lo respeta, no el colectivo. Alfonso, yo realmente estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, lo comparto al 100%, pero a mí me ha llamado la atención un vocablo que has dicho que es bicifobia. ¿Realmente tú crees que
por parte de la sociedad o las administraciones hay manía al crecimiento tan exponencial que ha habido en España del uso de la bicicleta, tanto en montaña como en carretera? Sí. Y un ejemplo muy claro lo tienes en las noticias. Coges cualquier diario y lees una noticia. Una motocicleta se ha chocado con no sé quién, o se ha saltado un semáforo. Vale. Miras la misma noticia aplicada a una bicicleta y es un ciclista. No, perdona. No todos los que van en bicicleta son ciclistas. Hay gente que son usuarios de bicicleta, que la utilizan para hacer desplazamientos cortos, con el Bicimat en Madrid o el vale en bici, el turno, de Madrid. Te entiendo, para mí todo el que va en bicicleta es ciclista, lo que pasa es que hay que distinguir el uso de la bicicleta. No, porque hay quien tiene una cultura de bicicleta que viene de una escuela de ciclismo, que tiene el equipamiento y los conocimientos, que ese es un ciclista. Los demás son usuarios de la bicicleta. Pero bien. No todos los que van en coche son Fernando Alonso. Fernando Alonso tiene unos conocimientos, tiene unas licencias que le acreditan como piloto. No cuando hay un accidente dicen un piloto de coche. Un piloto, es un conductor, ¿no? Que te entiendo y comparto lo que dices. Lo que pasa es que al final el concepto de ciclista, ¿tú cómo lo aplicas? Es que el problema ya es que entramos en lo que es la definición de un término, ¿no? Como ciclista. En este caso me refiero a que lo aplican de manera que transgiversa lo que sí, para polarizar, pasa. Vamos. Sí. Exacto, para dar a entender que ciclista malo. Sí, está claro. Y ese es el concepto que queda con el titular, que después cuando entras a leer la noticia, igual resulta que puede ser un ciclista de toda la vida, equipado y perfectamente, que por lo que sea se le han cruzado los cables y lo ha liado, porque es sentido común. Sí. O sea, hay quien lo entiende y hay quien no. O puede ser, como la mayoría de casos, que realmente es alguien que iba en bicicleta, alguien que no llevaba casco, que no llevaba luces, que no llevaba el equipamiento adecuado. Eso para mí no es un ciclista, es un usuario de la bicicleta, que tiene todo el derecho a utilizarla como los demás, ¿eh? No lo digo de manera peyorativa. Sí, te entiendo. Lo que putea es el uso del término ciclista que utilizan los medios para perjudicar al colectivo. Te entiendo, pero y eso es la base de la bicifobia. Sí, pero a mí lo que me duele es lo que tú dices, es la bicifobia, que debería de ser justamente todo lo contrario, porque a nivel de las administraciones públicas deberían de potenciar mucho más todavía, si es posible, la bicicleta. ¿Por qué? Porque eso, lo hemos dicho 1000 veces, porque eso es salud. Eso es ahorro. Salud es ahorro. Es ahorro a las arcas de la sanidad pública. Es prevenir una serie de enfermedades y de alargar la calidad de vida de las personas. Y la contaminación ambiental. Lo que pasa es que esto, independientemente pero yendo, por ejemplo, al tema que me comentamos al principio de las mountain bike y los senderos, la verdad es que lo tenemos complicado un poco a medio plazo para que esto tenga una solución circulable, digamos, porque al final hay muchos colectivos y cada uno piensa que él tiene la verdad absoluta. Pues están los naturalistas que destruces el monte y eso es mi razón y yo tengo razón y cada uno piensa y yo ando en bici y cuido los senderos. Y al final son colectivos muy grandes que es muy difícil. No, pero el problema, ¿sabes en qué radica? En que al final alguien con sentido común debería de sentar en una mesa a representante de todos los colectivos y mediar y llegar a un compromiso y a un acuerdo. Eso sí estaría muy bien, Pepe, efectivamente. Pero es que el político de turno no se dedica a organizar normalmente los problemas que tenemos en la sociedad. ¿Qué decías, Alfonso? ¿Que estáis mirando para intentar algo de eso? Los políticos lo que se dedican es a la solución fácil y quitarse el problema de encima. Sí, claro. Si prohíbo, la gente no pasa, la gente no se discute. Punto y final. No, claro, pero es que esa función para un político no está para hacer eso. No está para prohibir. Una cosa es prohibir matar, vale, correcto. Pero lo que hay que hacer es convivir. Es importante hacer una obra que hace la foto cortando la cinta, que no regular entre dos colectivos, 3 o 5, que se pelean por compartir un espacio público. Así es. Entonces, nosotros estamos abajo de su lista de prioridades. ¿Qué es lo que hacen? Prohíbo y muerto el perro se acaba la rabia. Entonces, nosotros aquí en Collserola, lo que estamos haciendo desde CSRC es intentar
que se aparezca la figura del mediador para decir, no queremos que la montaña sea nuestra, lo que queremos es compartirla de forma cívica, correcta y equilibrada, que haya caminos que tengan prioridad de bicicleta, pero que hayan caminos que tengan prioridad de peatón y caminos que tengan prioridad de equinos. Claro. Porque cada uno tiene su tipo de uso, tiene sus prioridades, y a mí si me ponen prioridad en una pista ancha, pues eso no es mountain bike, eso es gravel. ¿Pero y qué significa que estáis buscando la figura del mediador? ¿Qué estáis haciendo para ello? Pues hemos intentado hablar con los ayuntamientos, con la Diputación, con Generalitat, con todos los actores de... ¿Federaciones también? Sí, Federación también, e incluso con INVA España. Tenemos el apoyo total tanto de Federación como de INVA, y hablamos en su nombre cuando hablamos con cualquiera de estos activos. Incluso han venido y nos han acompañado a reuniones del máximo nivel. Entonces, lo que intentamos es que se nos escuche, que se nos valore y que entiendan que no estamos pidiendo que nos hagan un bike park para nosotros. Lo que pedimos es que se cuide los caminos, que seamos nosotros o sean otros, pero que lo haga gente que entienda de lo que se está haciendo y lo haga a conciencia para el uso que se le va a dar. Y entonces, toda esta parte, desde el parque natural, que lo que están viendo es que entramos en el jardín de su casa, están viendo que vamos a molestarles a su patio. Lo que han hecho es cerrarnos la puerta desde el primer momento, y hemos tenido que optar por la vía administrativa y hacer un contencioso administrativo. Sí. Entonces, ahora estamos en vías judiciales para que alguien pueda mediar y decir, pues tiene razón uno, tiene razón el otro, la tienen los dos o no la tiene ninguno. Pero, Alfonso, hasta ahora, ¿has encontrado algún mediador que sea capaz de poner en orden un poquito esta confrontación de intereses? No, porque todos los mediadores que pueden aparecer, todos, por detrás va la administración y los acaba comprando. Les da una contrapartida en otro campo o lo que sea, y acaban cambiando todos de carta, de una carta neutra a una carta a favor de la administración. Pero si es que el mediador debería de ser, y el papel fundamental neutro, es la administración. No, porque es que justamente estamos yendo contra la administración. Porque la administración es la que, desde su desconocimiento, porque es gente que no se ha subido a un sillín en la vida, pero ellos creen que ir por una pista es mountain bike. Pero ese es el error. Claro, ese es el error. Es decir, el error de la administración es cuando tú intentas administrar aquello que desconoces. Correcto. Claro. Entonces, lo primero, pero porque yo lo que me llama mucho la atención es cuando un político se pone a hablar del tema que sea y del color que sea. Digo, es que hasta aquí hemos llegado. Digo, esto parece como cualquier periodista que están hablando de cualquier tema, y siempre tiene que llevar la razón el periodista porque es el que escribe, claro, los demás. En fin, esperemos... En este caso, lo que nos encontramos es que es gente que no tiene conocimientos, que se basa en unos supuestos informes de sus departamentos técnicos, que nosotros, en el caso de Collserola, conocemos a algunos de estos técnicos y nos han dicho off the record que ellos no han hecho ningún informe y que no lo podrían hacer porque no es verdad. Cosas como lo de la degradación del terreno. Sus propios técnicos saben que no degradamos más por el hecho de ir en bicicleta. Entonces, cuando hablas con la administración, dicen, no, es que nuestros técnicos nos dicen que tal. Vale, enséñame el informe. Uy, no podemos. Vale, no puedes porque es que realmente no existe. O sea, no es que no lo quieras, es que físicamente no puedes porque nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho porque no lo podrían hacer, no es verdad. En cambio nosotros, con técnicos independientes y con técnicos dentro de CSRC, sí que hemos hecho estudios de campo y se los hemos llevado y se los hemos enseñado. Y les hemos dicho, mira, esto es lo que degrada una persona yendo a pie, esto es lo que degrada una bicicleta, esto degrada por este motivo y esto degrada por este otro. La persona que va a pie degrada en este tipo de zonas, la persona que va en bicicleta en este otro tipo de zonas. Cuando haces un valor general, están equilibrados. El desgaste es muy, muy, muy similar. Entonces, nadie degrada más que el otro, están a la par. Pero eso ellos no lo tienen.
ni lo tienen ni lo pueden tener, porque es que no sería verdad. Y siempre se escudan con eso. Es que hay un técnico, vale, hay un técnico que no. Si no me das un informe con una persona que lo firme, que sea técnico, ese técnico es ficticio, no existe. Bueno, Alfons, hoy ya nos hemos agitado suficiente. Vamos a dejar los debates para futuros programas, pero desde luego esto hay que seguirlo y ir viendo cómo evoluciona. Hoy, sobre todo, pues como siempre, muchas gracias por haber estado y por habernos puesto más luz sobre ello, Alfons. Bueno, a ver si la luz puede llegar al final del túnel, porque no tiene buena pinta. Al final las cosas caen por su propio peso con el tiempo, pero si tarde 5 años o 20, esa es la historia también. Pero bueno, muchas gracias, Alfons. A vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio. Bueno, pues ha terminado una semana ciclista muy, muy, muy interesante. Paco Fran. Que no se han cumplido los pronósticos de Paco Fran, además, ¿eh? Pues no. Pero vamos a explicar por qué. Claro. Te estás refiriendo a la Chulia, ¿no? Exacto. La primera gran cita, vamos a decir, de la temporada a nivel de una vuelta por etapas, sobre todo en España. Bueno, dijimos dos cosas, que la Chulia era un trazado espectacular, que parecía cada etapa un mini Tour de Flandes, que así ha sido, Cierto. que los sprinters natos no han tenido nada que rascar, y que los paisajes y las dificultades para llegar a la meta eran muy difíciles, y eso se ha comprobado. Eso es lo que dijimos. Y dijimos también que venía un campeón, que era Primo Roglic, que venía ya avalado por 2 veces haberla ganado, con un equipo de campanillas, con el Sepp Kuss y con el Vingegaard, y bueno, gente trabajando, y venían en plan triunfal, porque todo el mundo, en la primera contrarreloj, hubo ya pues una diferencia de 1 segundo o 2 con Remco, y Roglic ya demostró que era más fuerte. Pero claro, como la carrera es como es, pues cada día el desgaste iba haciendo mella. Y había un equipo que estaba agazapado, que tenía un líder escondido, que era el que al final ha ganado, que era el Ineos. El Ineos venía con un equipazo, que han trabajado bastante. Ineos es el equipo que más paga, porque tiene los corredores, salvo la figura máxima, pues los corredores mejor preparados. Y han estado etapa, ahí, y se veía que, bueno, alguna vez podía hacer crack el Primo Roglic. Y el penúltimo día le atacaron en un cuarto puerto, que sabéis que son puertos de 3 kilómetros con rampas del 12, del 15 y tal, y ahí pues nos dimos cuenta de que Roglic se le había acabado la gasolina. Y nada, se quedó el segundo, que era el Remco Evenepoel, como candidato para ganarla, que también era este hombre venía sin equipo. Además venía habiendo trabajado 3 días para el sprint de Alaphilippe, era el lanzador. Sí, señor. Una cosa espectacular. Yo no lo he visto nunca desde los tiempos de Eddy Merckx, que un ganador se dedicara a lanzar. Ya, y eso lo hace muchas veces Evenepoel. Eso lo hace siempre. Lo hizo en la Comunidad Valenciana, aquí también lanzó. Y donde va, lanza. Pero lo que es impresionante es cuando tiene que terminar de coger una escapada, que el pelotón, dando relevos, no puede ya quitarle segundos a los escapados. Se pone delante Remco Evenepoel y es que los coge en un visto y no visto. Eso es, nadie puede saltar. Es decir, impresionante. Si no fuera un campeón, sería el corredor soñado para lanzador. Todos los equipos, el Cipollini hubiera pagado millones por un Remco que lanzara el último kilómetro. Entonces este hombre hace de todo. Así todo, vamos a ver como destacado pues el paisaje, la dificultad, la competitividad, el espectáculo que han dado, que yo creo que lo que llevamos de año no ha habido ninguna prueba como esa, tan competitiva. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar de ninguna, todas han sido impresionantes. Ya me gustaría que el Giro de Italia tuviera pues la emoción que ha tenido la Chulia, incluso el Tour de Francia, que en algunos casos nos ha aburrido. Porque aquí se veía que el líder estaba ahí, pero que podía pasar algo, que el último día había que subir el Cravelín y había que llegar a Rate. Entonces, claro, el Cravelín son palabras mayores, 4 kilómetros, una media de 12 y medio,
esto es un zoncolán, o una cosa impresionante. Y alguien tenía que hacer crack, efectivamente. Han hecho crack casi todos. Destaquemos que Lineos ha jugado sus bazas bien jugadas, que incluso se permitió ganar una etapa, la etapa anterior, la etapa que desfondaron a Roglic, la ganó Carlos Rodríguez. Al que además, no sé si has visto, en internet le han puesto a parir la gente con comentarios. Claro, le han puesto a parir porque hicieron una escapada, llevaban 4 minutos y iba nuestro Marc Soler, que es especialista en espectáculos, que no sé si ha salido en esos programas. No he comentado algo sobre ese, pero también hay de todo. Marc Soler estaba ahí, iba 1 minuto 10 de la general y él creía que podía ganar. Yo creo que lo hizo bien. Entonces, claro, desde el coche de Lineos, que iba a 6 minutos y medio, dijo, oye, tío, tú no tires. Si quiere tirar y quiere ganar la general, que tire él. Claro. Y efectivamente, el otro tiró, pero claro, la etapa era tan dura que no pudo llegar. El último puerto, de Marró, se lo dejó y ganó la etapa. Y la ganó por poquito, ¿no? La ganó por poquito porque ese muro final era espectacular, que además estaba lloviendo y las ruedas patinaban y el Vingegaard y el Blasov se pegaron, hicieron un afilador ahí subiendo que no podían cogerse. Es decir, la carrera ha sido un auténtico espectáculo. Después vamos a hablar del papel que ha hecho Movistar. Movistar, casualmente, lo ha hecho muy bien. Iba Enric Mas metido ahí, en el quinteto mejor, y claro... Y con ataques de lejos y todo. Ataques de lejos, estuvo bien. Tuvo la desgracia que se cayó en la etapa reina, bajando Cravelin, se pegó una castaña con el compañero y perdió baza, perdió 3 minutos. ¿Podía haber estado ahí? Sí. ¿Podía haber ganado? No lo sé, porque tenemos que retrotraernos a la primera contrarreloj, donde se observan ya las diferencias. En la primera contrarreloj, Enric Mas le quitan 36 segundos. Claro, él, cuando estaban subiendo ya hacia Arrate, antes de caerse, él iba el tercero o cuarto de la general a 20 segundos. Es decir, 36 segundos perdió la contrarreloj, llevaba 20. Es decir, que con una contrarreloj decente, podía estar ahí para el podio. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado lo que tenía que pasar. El más fuerte es el que ha ganado. Daniel Felipe Martínez, que ya visteis el giro que hizo ganar a Egan Bernal, le hizo ganar el giro con la ayuda y todos veíamos que era un corredor espectacular. Yo creo que después de ver lo que hemos visto, ni Geraint Thomas, ni Kwiatkowski, que luego hablaremos del Amstel, Thomas, ni ninguno, ni Carapaz, no hay nadie que esté a la altura de ese corredor, en este momento que está el otro accidentado. Entonces, tenemos líder ahí para, por lo menos, si lo saben jugar las cartas, en el Tour de Francia puede aspirar al podio. Es decir, hay algo ahí, ¿no? Puede ser, sí, porque ¿no te ha decepcionado Primo Roglic un poco? Primo Roglic, vamos a ver, desde que le pasó lo que pasó en el Tour de hace 2 años, que el último día perdió la contrarreloj, todo el mundo sabe que Roglic está muy fuerte, pero Roglic, una etapa de 3 semanas, o una carrera de 3 semanas, o una carrera como la de Chulia, durísima, como se ha hecho este año, podía pasar. Y podía pasar y pasó. Es decir, los otros lobos se lo han merendado, le han agotado, y al final ha perdido la baza y entró a 1 minuto y pico de la general. Yo lo que más admiro de esta edición de la Chulia es sobre todo el escenario que han preparado para que los actores brillaran como han brillado, porque muchas veces etapas, es decir, vueltas de una semana, tú tienes que buscar recorridos atractivos donde los ciclistas den espectáculo, porque volvemos a repetir, el ciclismo, como cualquier deporte profesional, o da espectáculo o nadie lo ve, por lo tanto se hunde, efectivamente. Exacto. Bueno, compáralo con la Vuelta a Cataluña. Vuelta a Cataluña, yo ya lo dije aquí, era de broma. Aparte de que la participación no era de ese nivel, pero bueno, tuvieron 2 finales en alto, a 1.900 metros, de puertos tendidos, casi monopuertos, con puertos... En fin, no, pero esto la Ichulia parecía una etapa de una peña todo el rato, gente atacando a todo por todo. No, es que claro, eran 6 días donde no había posibilidad de descansar y tienes que estar pendiente. Y después destacar el papel de los 2 españoles, aparte de Enric Mas, que se cayó, pues está
el Pello Bilbao, que hizo una etapa extraordinaria, ya se puede dar que no pudo entrar en el podio porque el día de la contrarreloj perdió 28 segundos, no sé cuántos. Ya solo con ganar a Alain Philippe en un sprint, Pello Bilbao se puede dar por mega satisfecho. Hizo un papelón. Y luego el otro, el que ganó el último día, es el corredor local preferido de allí, Izaguirre. Bueno, se ganó encima con la rabia de haberse caído. Se cayó, que hizo una afiladora ahí, se cayó, perdió 300 metros, volvió a coger ya en plena subida a Rate, oye, y ganó en el sprint. Claro, y se jugaban ahí las bonificaciones los demás, que eran 10 segundos y 6 y 4. Luego, chapó para Izaguirre, chapó para Pello Bilbao. Enric Mas hubiera hecho un papel, yo creo que bastante bueno, porque se le veía bien, se cayó. Y bueno, y el Ineos hizo la carrera dura los 3 últimos días, tiraba al Ineo y sabíamos que era el desgaste que estaban provocando en el Jumbo. Otra cosa que hemos visto, otro detalle que está muy bien, es que Evenepoel, Renko, no le da miedo bajar. O sea, el tío se tira, después de la caída aquella que tuvo tan grave, el tío se ha recuperado anímicamente y baja muy fuerte. Pero ¿ha dado el salto que esperábamos todos o está estancado? No, yo creo que este hombre todavía es joven, no sé si tiene 21 o 22. 22 tiene. Sabemos que la tierra no le va, aunque ha hecho ensayos con un corredor de motos de MotoGP para derrapar en grava, porque le van a llevar al Giro a hacer ahí otra vez las etapas de grava y están ahí. Pero bueno, yo creo que va mejorando. Sí que es verdad que no se le ve el motor que puede tener un Pogačar para unos grandes puertos encadenados, carreras de 3 semanas, pero bueno, es un ejemplo a seguir. Habéis visto cómo ha tirado de su Alaphilippe, cómo ha conseguido llegar, que por casi, si se descuidan, gana la carrera, porque se lo dejaron en el último puerto. Y al final ha sido cuarto a 24 segundos. No, porque la gente estaba toda agresiva. Si está como en los últimos años de pasiva, había ganado Renko ahí. No, pero independientemente, con el desgaste extra que él ha tenido. Como bien dices, Paco, para llevar... Y además, si os fijáis bien, el último día era un tío que, claro, hace como Eddy Merckx. Cuando ve una raya en el suelo, intenta pasarla primero. Es como cuando vas por ahí y ves una raya de los niños que juegan, pasas ahí y la pisas primero que el otro. Bueno, pues este hombre, había un sprint especial en Eibar, antes de la última subida, que se ventilaban 3, 2 y 1 punto, y un segundo. Sí. Llevaba a Daniel Felipe Martínez a 2 segundos. Pues el tío hizo un sprint de 300 o 400 metros, que yo creo que fue su gran error. Por conseguir 1 segundo de diferencia, le faltaron esa fuerza final para seguir en el paquete. Si no llega a disputar ese sprint, por ese segundo, hubiera entrado en el paquete y hubiera ganado la Chulia. Puede ser. Lo que pasa es que es tan... El hilo es tan fino entre lo que tú debes de hacer en cada momento en carrera para saber si la gasolina que llevas te puede llegar. Y se ve también luego, después de visto, que si no ese segundo igual te podría haber servido. Es que Renko claro, que podía haber ganado la Ipzulia. Claro que sí. Además es que estaba líder. Y es que en las últimas rampas del último puerto. Pues se acaba la gasolina. Yo creo que es pero si entró a 20 segundos en la última subida, que para estar desfondado un hombre, lo suyo es meterle un par de minutos. Entró a 20 segundos. Quiere decir que el esfuerzo del sprint especial es el que le hizo perder comba. Porque si no hubiera entrado ahí, y estando ahí en el sprint, oye, pues entras junto con Daniel Felipe Martínez, y si no te gana el sprint, pues oye, dejas ganar a Izaguirre y no hay bonificaciones y ganas la Chulia. Pero bueno, él está enamorado con la Chulia. La primera carrera importante que ganó fue un Gran Premio de San Sebastián hace 3 años y estaba alucinado en sus declaraciones de ver la afición que hay en esa comarca. Tener en cuenta que los últimos 3 días se hicieron en torno a Eibar. Eibar tiene la subida a Rate por 2 o 3 sitios y van haciendo unos bucles, que la afición de País Vasco está concentrada allí. Impresionante. Si veis, desde los tiempos del Alpe d'Huez, lleno de gente, no se ha visto cosa igual. Es una cosa igual, sí, como en el Tour, las etapas de montaña, es impresionante. Y yo lo que no termino de ver es lo de Primo Roglic. Primo Roglic realmente reventó porque no tenía más gasolina o porque levantó un poco el pie. No. Él venía a ganar y quería ganar, pero no pudo. Es que los corredores son de carne y hueso.
Este hombre, algunas veces, ya le pasó en una París-Niza que se cayó y otra la perdió, y sufre para ganar. Yo creo que el Tour no lo volverá a ganar más ya, porque está el sufrimiento que Pogačar es más joven y está más fuerte. Pero no ganó porque no pudo. Ni pudo su compañero Vingegaard, que quiso ganar y no pudo tampoco. Exactamente. Era una carrera durísima. La verdad es que sí que hemos disfrutado de esta vuelta al País Vasco, o la Izulia, como la queramos denominar. Ha sido unos días, una semana de ciclismo, del más alto ciclismo a nivel mundial que hemos podido ver, y que yo recuerdo pocas vueltas de una semana, incluso de 3, con la emoción y el espectáculo que se ha dado. Extraordinario, estratosférico. Esa fue la primera cita de la semana. Pero bueno, el domingo pasado Sí. Se celebró la Amstel Gold Race. Sí, la Amstel Gold Race, que es una carrera típica, se llama la carrera de la cerveza, no es monumento, y luego contaremos por qué no es monumento, pues porque no tiene tanta antigüedad como las otras, como la Tour de Flandes y París-Roubaix, y que la carrera, pues oye, son 33 cotas pequeñas, que parece llana, pero claro, tenía más de 3.000 metros de desnivel acumulado, y parecía llana. Entonces iba un ganador, todo el mundo decía que había un ganador, que los demás estaban allí de comparsas, que era Van der Poel. Y Van der Poel, pues hasta que faltaban 80 kilómetros, tenía el equipo funcionando para que la escapada no llegara. Y bueno, el equipo, nos dimos cuenta que cuando faltaban 50 kilómetros ya no quedaba nadie del equipo de Van der Poel. Se los fundió totalmente. ¿Por qué no había nadie? Pues porque los corredores tienen un aguante, una carrera de 250 kilómetros con 33 subiditas, pues oye, hace pupa a las piernas, ¿no? Y vimos también el otro equipo más fuerte, sigue siendo, esta semana ha sido la gran semana de Ineos. El Ineos puso, cuando se quedó Van der Poel sin acompañante, se puso a tirar y tenía los 7 de Ineos a 60 kilómetros, estaban los 7 tirando. Entre ellos Pitcock, Geraint Thomas, Kwiatkowski, y bueno, al final la carrera se gana en el Kauberg, en las dos cotas que tienen llegando a Maastricht, ¿qué pasó? Pues que hubo una táctica de equipo de Ineos. Pitcock, que era otro candidato a ganar, que es el que el año pasado, hace 2 años, estuvo ahí en la foto que todavía finish, hay dudas de si ganó él o no. con Van Aert, que no, incluso dicen los que han visto bien la foto finish, la microscopio, que ha ganado Pitcock. Pero bueno, se lo dieron a Van Aert. Hizo un ataque furibundo, tipo Remco, faltando 4 o 5 kilómetros, al que respondieron todos y acabaron por fundir a Van der Poel. Se fue el Krosnecher, ¿se llama ese? ¿O el segundo? ¿Cómo fue? Cavalli. No, el que... Krosnefoy. El que quedó... El francés. Al que le pusieron como que había ganado, que había ganado. Bueno, estuvo pues levantando. ese salió a la rueda de Kwiatkowski. Claro, cuando hay un equipo, cuando de 6 o 7 del paquete uno lleva 2, pues tienen la obligación de ganar la carrera. Cosnefroy. Cosnefroy. Entonces salió a la rueda de Kwiatkowski. Kwiatkowski respondió después de haber atacado Pitcock para tensar el equipo, pero atacó Kwiatkowski, se fue a 10-15 segundos, salió Cosnefroy y los demás ya se miraban la cara. Entonces hicieron trabajar, tira tú, tira yo, no tiro, llegaron a 25-30 segundos. Y ahí está la historia. Cuando tienes 2 equipos, uno de los 2 tenía que ganar. Forzaron el sprint, y fue, como has visto la foto finish, nadie sabía quién había ganado. Entraron los 2 a la vez, Kwiatkowski y Cosnefroy. Y los demás... Pero el que le dio la noticia a Cosnefroy que había ganado él y estuvo levantando las manos se cubrió de gloria también. Nosotros vimos las imágenes y estaban los 2 juntos, el Kwiatkowski y Cosnefroy, y alguien... No sabemos quién es, igual era la tía del pueblo. Bueno, sí, efectivamente, bueno, igual. Alguien llamó por allí y dice, ¿has ganado? Pues, oye, en ese momento, con 200 pulsaciones, pues he ganado, ya está. Y te lo crees porque te lo tienes que creer. Y luego, al cabo de un minuto... Imagínate el bajón, Al cabo de un minuto, ya salió por las pantallas la foto finish y alguien dijo, no ha ganado el otro. Sí. Por un milímetro. Pero aquí sí que se vio claro quién había ganado en la foto finish. Sí. Pero hasta que no salió la foto finish... Pues, y fue el golpe de riñón. Si veis en el momento de entrar, iba primero Cosnefroy
y el otro le iba adelantando. Pero claro, en el último metro sincronizó. El tirón de manillar ese que te tiras lo hizo mucho mejor que Akowski. El otro también lo hizo, pero lo hizo 1/10 de segundo tarde. Entonces, claro, si coincide tu estirón con el tema de la raya, ganas. Hay un factor suerte ahí. Suerte, puntito. intuición, reflejos, vete tú a saber. Estas cosas. Pero también fue impresionante la Amsterdam Race. Fue también un espectáculo ciclista. Con menos gente que el Tour de Flandes, sí, porque es otra zona. En Holanda es diferente. Sí. Pero bueno, yo creo que debe seguir siendo, sin ser monumento, porque no está a la altura de las otras. Como no vamos a tener programa en las 2 semanas siguientes, sí que diremos que la semana que viene se celebra la París-Roubaix, que se tenía que haber celebrado este domingo, que se han cambiado las fechas con la Amstel por las elecciones en Francia. Entonces, para no dificultar las votaciones, pues la han cambiado. Y tenemos para el domingo de Pascua, tenemos la París-Roubaix. Para el siguiente domingo tenemos la Lieja, Bastogne-Lieja, que es otro monumento, y luego el miércoles la Flecha Valona. Madre mía, nos queda pastel. Se nos amontona la faena, eso es importante. La Flecha Valona era pues la preferida de Valverde, pero en los últimos 2 años hay un ganador que le ha sucedido, que es Alaphilippe. Alaphilippe parece ser que no tiene enemigo ahí. Bueno, y en chicas, en la Amstel ganó la italiana Cavalli, tercera quedó, cuarta, Van Vleuten, que es una máquina la tía, y sexta, Mavi García. Sí, bueno, ahí Mavi García estuvo también extraordinaria, que está en el UAE. Pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad, ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Domeño. Hora de salida, a las 8 de la mañana. Un total de 115 kilómetros tienen la culpa. Don Francisco Fran. Hasta aquí el programa de hoy. Nos oímos después de vacaciones de Semana Santa. Efectivamente, aquí estaré. Y don Francisco de Casa, nos escuchamos después de procesiones y San Vicente. Desde luego, nos veremos después de Semana Santa y almorzar bien en Domeño, que ahí se come muy bien. Sí, señor. Y a todos vosotros os esperamos, como siempre, los lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.